uno de nuestros títulos, Jorge lo detalló también con los aumentos previstos para noviembre. ¿Qué pasa si tenés que cerrar un alquiler o si tenés que en realidad formalizar un contrato de alquiler en el mes de noviembre? ¿Se vienen ajustes menos agresivos, Edu? Es lo que vamos a consultar a partir de estas variaciones que está teniendo el índice que justamente influye sobre los valores de los alquileres. Y de esto lo vamos a hablar con el presidente, todavía presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, que va a pasar a ser también, creo que, vicepresidente de la Federación Argentina. Es Fernando Guzmán. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Así es. Así es. Bueno, con respecto al índice, lo que hay que entender es que este índice viene de hace muchos años, en el cual nos exigía en ese momento la ley actualizarlo cada un año. Después tuvimos otra ley que era actualizada cada 6 meses y a principio de año se derogó, en el cual uno lo puede actualizar de la forma que conviene o arregle con el propietario o el inquilino. Lo que sí se habla de este índice es el que se utiliza en un 60% de los contratos de locación de vivienda. Y este índice está compuesto con la mitad inflación y la mitad sueldo. Hoy nos está empezando a sorprender, ¿por qué? Porque es un índice que nosotros lo medimos interanual. Entonces están saliendo los meses con mayor inflación que tuvimos el año pasado y están entrando los meses con menos inflación que los últimos. Entonces esto es lo que está generando que este índice empiece a bajar. Hoy, cuando nosotros hablamos de actualización, este índice está acompañando prácticamente la inflación, está entre un 3 y un 4% mensual. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hoy estamos viendo, de lo que está saliendo en los portales, de que está bajando la actualización de los alquileres. Bueno, es justamente porque es un índice interanual, ¿no? ¿Y operativamente en qué incide? ¿En operaciones que ya están hechas o las que se van a hacer? Bueno, incide en ese contrato que se actualiza una vez al año. Podemos ver que los contratos, para dar un ejemplo, el mes pasado esos contratos se hubiesen actualizado a un 10%, se actualizaron un 10% más de lo que se van a actualizar los contratos de noviembre, o sea, bajó ese índice un 10%. Es mucho cuando uno lo ve mensualmente, pero bueno, eso es lo que estábamos acostumbrados, una inflación muy fuerte el año pasado y que hoy ya estamos hablando de números de entre un 3 y un 4%. Seguramente los números un poco más positivos para los que alquilan. Tenemos consultas de estudio, Fernando, le pido que se ponga el auricular. Muchas gracias, Edu. A ver si ya estamos. Bueno, una baja después de muchísimos meses consecutivos. Fernando Caro te saluda, muy buen día. ¿Entendemos o tenemos que interpretar que esta es una manera de volver a acomodar el mercado? Porque cuando hablábamos de los alquileres, hubo un momento donde hubo un pico en los precios, donde decíamos que los precios solicitados para alquilar no tenían relación con el escenario económico y salarial en general de los tucumanos y de los argentinos. ¿Con esto vemos que vuelve a acomodarse el mercado? En realidad lo que pasaba era de que como en ese momento la ley actualizaba cada un año o cada 6 meses, nosotros veíamos que los propietarios estaban sacando las propiedades de alquiler. Entonces eso es lo que generaba de que no solamente los precios aumentaban por la inflación misma que teníamos en ese momento, sino por una baja de propiedades. Entonces la demanda era muy alta y la oferta cada vez disminuía más. Por lo tanto se generaban que los precios de los alquileres aumentaban en mayor medida de lo que nos indicaban los índices. Creo que cuando se sacó la ley esta, nosotros vimos un aumento de propiedades en todas nuestras inmobiliarias, donde los propietarios nos empezaron a entregar esas propiedades, donde la veían ya con buenos ojos. Yo creo que esto de regularizar y que la gente pueda hoy arreglar entre las partes, que es arreglar entre paréntesis, ¿no? Porque nosotros las inmobiliarias somos las que vamos tirando esto de porcentaje, en decir, bueno, la mayor cantidad de alquileres se lo alquila cada 4 meses y con este índice, con el índice de contrato de locación. De ahí sí hay un montón de contratos de vivienda que se hacen en forma distinta, con el IPC, en dólares, hay casos particulares de eso, pero en la mayoría se utiliza este índice y con actualizaciones cada 3 o 4 meses. Fernando, Jorge te saluda. Precisamente de ese caso te quería preguntar, ¿no?
Bueno, una vez que uno se sienta con el propietario del departamento, define el monto del nuevo alquiler, después viene la otra cuestión a negociar, que es la cláusula de actualización. Se estimaba primero, ¿se acuerdan? En un momento era de 6 meses, luego se achicó a 3, de acuerdo al uso y costumbre era lo más usado. En la perspectiva de una inflación a la baja, el Fondo Monetario habló de un poco más del 25% anual para el próximo año. Esto también es una buena noticia para los inquilinos. ¿Cómo tienen que afrontar ese momento clave de la negociación? ¿Cómo lo ves? Bueno, hoy lo que estamos firmando son cada 4 meses. Y la verdad que la inflación sea baja nos da tranquilidad no solamente al inquilino, sino a todos, porque quiere decir que vamos a tener una regularidad. También al propietario, ¿no? Porque en el sentido de que lo que le aumenta al inquilino también seguramente le está aumentando al propietario cuando sale el súper. Aquí en Tucumán entiendo de que no hay grandes corporaciones que manejen muchas propiedades como lo que pasa en Buenos Aires y pueden tirar un precio. Aquí un propietario no tiene muchas propiedades y también la vive en el sentido que necesita esa plata para mantener su vida o para ir al súper. Entonces es como que va muy de la mano lo que le pasa al inquilino y lo que le pasa al propietario. Por eso creo que tenemos una provincia donde no hay mucho problema entre el propietario e inquilino como pasa en otras provincias. Por ejemplo, nosotros no tenemos inquilinos agrupados que protejan su sector. ¿Por qué? Porque entendemos de que no hay muchos conflictos y lo creo que debidamente a esto, a que los propietarios no son grandes inversores y no le importa el inquilino, sino que son propietarios que también viven de esos ingresos. Creo que el mercado todos los meses no va cambiando, ¿no? El otro día me preguntaba un periodista, me dice, ¿pero qué conviene, firmar en dólares o con el índice? Y bueno, según donde te pare hoy te conviene firmar en dólares si soy inquilino, pero el año pasado seguramente te hubiese fundido, te hubiese vuelto loco por la forma que aumentó el dólar. Entonces, creo que nosotros tenemos que ir mes a mes viendo cómo se va comportando el mercado y así asesorando a las partes para que sea la más conveniente para las dos partes. Fernando, te agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM. Gracias, Edu, muy amable los dos. Esto va a estar actualizado en un ratito en el 8.tv y ya sabes, si te toca firmar un contrato, va a tener un impacto menor que lo que hubiera ocurrido, que lo que hubiese ocurrido si esto lo firmaba el año pasado. Un 10% menos que en cifras generales es un impacto importante.